Veamos ahora una implementación práctica del método de la red neuronal y del método de backpropagation. Empezamos primero pensando el flujo de entrenamiento de un modelo de redes neuronales. Entonces, esto está tomado del libro y la idea básica es la siguiente. Empezamos con unos pesos elegidos al azar y con esto tenemos nuestra primera red neuronal, que por supuesto va a ser un desastre porque es una red completamente aleatoria. Eso genera unas primeras predicciones que, comparado con los datos, los verdaderos outcomes reales, tenemos una evaluación de la función de pérdida. Y después tenemos un optimizador que, de acuerdo a cómo sea la comparación entre el predicho y el observado, nos va a optimizar de alguna manera los pesos. Por ejemplo, el método del gradiente descendente va a hacer que la estructura de pesos se mueva un poquitito hacia una situación mejor, de menor pérdida. Eso va a producir una actualización de pesos que va de nuevo a impactar en las capas de nuestra red neuronal. Esta nueva actualización va a generar nuevas predicciones que, comparados de nuevo con los verdaderos valores, van a generar otra pérdida que posiblemente sea un poco más chica, pero con esta pérdida vamos a medir el gradiente para saber para dónde nos tenemos que mover. La optimización nos va a mover de nuevo a una nueva estructura de pesos que van de nuevo a alimentar la red, y así sucesivamente hasta que veamos que esta mejora en la función de pérdida no es suficientemente significativa para seguir avanzando. Pero antes de ver un ejemplo práctico, tenemos que repasar algunos conceptos que son muy importantes de cómo funciona el algoritmo de backpropagation en la red neuronal. Entonces, pero bien específicamente en la práctica cómo se implementa. Y para eso tenemos que definir algunas nociones importantes como son las de épocas y baches. Y estas ideas son las siguientes. Supongamos por un segundo, y esto es un ejemplo muy particular, que tenemos 10 observaciones, 10 instancias, de 1, 2, 3, 4, así hasta 10. Las filas acá son cada uno de los ejemplos o instancias. Y en este caso tenemos 4 features, que son estas 4 columnas de x1 y x4. Normalmente, la operatoria de entrenamiento de una red neuronal, este conjunto, este dataset, se lo parte en pedazos. Por ejemplo, en este caso, estos pedazos se los llaman batches. En este caso, partía este dataset en 2 batches de 5 instancias cada uno. Y lo que se hace en la práctica es tomar, por ejemplo, el primer batch, las primeras 5 instancias. Con estas 5 instancias, para cada una de estas instancias, hacer el forward pass de aplicarle la red a cada una de estas 5 instancias. Calcular para cada una de estas 5 instancias el gradiente que me daría aplicando el forward pass y el backward pass, que me daría un cálculo de gradiente para este dato en particular, obvio, con los pesos que ya tengo prefijados de antemano, pero me daría un cálculo de gradiente para este dato. Lo hago lo mismo para el segundo dato, para el tercero, el cuarto y el quinto, y promedio los gradientes que surgen de haber evaluado en este batch mi red neuronal con los pesos anteriores. O sea, el gradiente que obtengo en este paso que doy es un gradiente que representa las 5 instancias que tomé en este primer batch. Y con ese gradiente hago la actualización de mi estructura de pesos. Una vez que hago esto, ahora paso y tomo un segundo batch. De nuevo repito el mismo procedimiento. Evalúo los gradientes en estas nuevas 5 instancias y calculo un nuevo gradiente promedio en el cual me vuelvo a mover y hago una segunda actualización ahora, una segunda actualización de la estructura de pesos. Cuando terminé de actualizar por segunda vez la estructura de pesos, habiendo mirado el segundo batch, como en este caso cada batch tiene la mitad de la muestra de entrenamiento, lo que terminé, y ese es un nombre importante, en este caso es una época. O sea, una vez que yo barrí todas las instancias de mi dataset de entrenamiento, lo que tengo es una época. Y cuando terminé esta época, mi primera época, yo lo que voy a haber tenido en este caso es tantas actualizaciones de mi gradiente como batches involucraban, como batches tenía yo partidos la muestra. En este caso fueron 2 actualizaciones porque mi muestra estaba partida en 2 batches. Si hubiera partido mi muestra en batches de tamaño 2, una época me hubiera llevado 5 iteraciones. Y hubiera evaluado 5 batches y hubiera actualizado el gradiente 5 veces.
En este caso lo actualicé 2 veces.